Tarde a todos. En breve comenzamos la clase. Buenas tardes, licenciado, gracias. Igualmente, Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, compañeros. Tengan muy buenas. Buenas tardes, licenciado. Bienvenidos a la clase. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Bienvenidos, compañeros. Buenas tardes a todos. Ya vamos a comenzar la clase. Señores, buenas tardes. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar en breve nuestra clase. Bien, compañeros, vamos a ubicarnos en primer lugar por donde vamos. En la última clase explicamos las medidas de tendencia, comenzamos con las medidas de tendencia central
específicamente con la media aritmética. Y platicamos de cómo obtener la media aritmética en un cuadro de distribución de frecuencias con datos no agrupados. Entonces también calculamos así la obtención de la media aritmética en una tabla con una variable y el número de personas, la variable, la talla. No, estos otros fueron, no expliqué la edad de las personas, edad de 4 personas. Y hallamos la media aritmética de este grupo de 4 personas, que es una tabla que no tiene frecuencias, no es una distribución de frecuencias. Luego ya con una distribución de frecuencias, pero con datos no agrupados. Luego resolvimos este ejercicio. Es un cuadro de distribución de frecuencias con datos no agrupados. Y ya lo resolvimos también aquí en clase. De manera que el día de hoy... Ese sí. cuadro dijimos de que lo íbamos a revisar hoy. Todavía no se los he revisado aquí en clase. Entonces resolvamos este cuadro acá, compañeros. Vean. En primer lugar, la fórmula para hallar la media aritmética en un cuadro como este, pues aquí la tenemos. Pero fíjense que básicamente uno no necesariamente tiene que ceñirse a la fórmula, sino, por supuesto, la fórmula lleva una secuencia lógica acá, pero nosotros podemos llevar esa secuencia lógica sin necesidad de la fórmula, pero podemos auxiliarnos de ella perfectamente. En ese caso, fíjense que nuestra media aritmética se obtiene dividiendo la sumatoria del producto de los datos de la variable X por F dividido entre N. Solamente eso es una cosa bien sencilla. Entonces, aquí fíjense, jóvenes, que nos dan los datos de la variable X, nos da también las frecuencias. De manera que nosotros vamos aquí a calcular los datos de la variable X por F. Los datos de la variable X por F. Vamos a ver si aquí está la fórmula. Ahí está. Y como dice la fórmula, solo multiplicar la X, cada valor de X por F, 9 por 3, 27, y así sucesivamente cada uno de ellos. Ahora, fíjense que podemos nosotros hacerlo en una hoja electrónica. Entonces pasamos nuestros datos para una, es lo más rápido, ¿verdad, jóvenes? ¿Por qué no pasa acá? Estaba.
Ahora, esta es una parte. Ahora vamos a, como es son cuadros, los cuadros no agrupados son largos. Entonces ahora pasamos a la otra parte. Ahí estamos bien, jóvenes. Ahora, como es un cuadro largo, hacerlo a mano es complicado, ¿no? Más que todo, se lleva mucho tiempo, no es difícil, ¿no? Porque son multiplicaciones bien sencillas, pero es mucho más fácil acá. Vamos a formulizar acá nuestra celda por B2. Ya tenemos nuestra primera multiplicación. Ya tenemos todos nuestros productos de X por F. La fórmula nos dice la sumatoria de X por F. La sumatoria. Entonces hagamos la sumatoria. Vamos a ver. 3.435. Vamos a corroborar. Ahora sumamos todos. También obtenemos la N 90. Entonces nuestra media aritmética es igual a ojalá aquí para que sepamos qué estamos haciendo. Ahora también pasamos esta otra. F6. $38.16. Como el decimal no pasa de 5, después es 1, nos quedamos con 18. Este es el resultado de nuestra media aritmética. Aquí le falta sus palitos a esta cosa. Vamos a ver. No sé qué pasa ahí, no lo agarra. Bueno, ahí estamos. Siempre llevo un palito aquí para que se acuerden. Ahorita no me sale el palito, no sé por qué. Ahí está ahora, ¿sí? Ahí vamos. 38 es el resultado. Pregunta, ¿sí le salió a ustedes? ¿O no les salió? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Pues ahí estamos, compañeros. Es un procedimiento sencillo. Y el otro es todavía más sencillo.
Sumemos estos, vamos a ver si sumamos todas las tallas. Tenemos unos 60 más unos 74 más unos 69 más 1.60 más 1.70 más 1.55. 2, 4, 6, me sale 9.88. Entre 6 me sale 1.666, que sería 1.65 el promedio. ¿Así le salió a ustedes, compañeros? Aquí estamos usando dos decimales, y es que así se expresan las tallas, ¿verdad, jóvenes? ¿Así? Así, con 2 decimales, entonces así lo vamos a dejar también. ¿Eso pues, así les salió a ustedes, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces ya tenemos resuelto este primer ejercicio. Buenas tardes, Lick. Disculpe una pregunta. Hay compañeras que quieren entrar, ¿qué dice? Que a ver si usted hace favor de entrar. Vamos a darle. Gracias. Son varios los que están ahí. Ya no hay más. No. Bueno, ahora, jóvenes, nos toca explicar la media aritmética que se obtiene de un cuadro de distribución de frecuencias con datos agrupados. Veamos cómo hacemos. Vean, pues, dice nuestra fórmula. Aunque más de ceñirse con la fórmula, sigamos un proceso lógico, porque a veces nos acostumbramos tanto a ir a la fórmula que si no tenemos la fórmula no podemos trabajar. Y a veces no hay necesidad. Aquí dice, la media aritmética es igual a la sumatoria del punto medio por F, partido N. Sumatoria del punto medio por F, partido M. Entonces, fíjense, jóvenes, que no se trabaja con las clases. Y normalmente en todo el proceso estadístico, cuando hay grupos, cuando hay datos agrupados, se trabaja con punto medio. De manera que nuestro primer paso es obtener el punto medio. Y como ya platicamos en clases anteriores, el punto medio se obtiene al sumar el límite inferior de la clase más el límite superior dividido entre 2. Y nos deja el punto en la mitad de la clase. 33 más 39 da 72. Entre 2 es 36. Como les indiqué también anteriormente, si tenemos un resultado, por ejemplo, de 36.5, el punto medio se queda 36.5. No se aproxima, se deja así, 36.5, porque si a 36.5 lo aproximamos, ya serían 37, ya no sería punto medio.
lo dejamos con su punto 5. Ahora, para facilitar los cálculos, al 36 le sumamos el intervalo. ¿Cuánto es el intervalo aquí, compañeros? 7. Así es. Vamos ahora, 36 más 7 son 43, más 7 50, más 7 57, más 7 64, más 7 71, más 7 78, más 7 85. Lo vamos sumando 7 y ya obtenemos rápidamente también nuestros puntos medios. Faltan 100 todavía, compañeros. Miren, pues, jóvenes, ahora... Licenciado, disculpe, solo una pregunta. Sí. ¿Cómo es que se saca el intervalo? ¿Cómo es que se sabe el intervalo? El intervalo es la distancia entre dos límites inferiores o superiores de clase, cualquiera de los dos. Entonces, por ejemplo, 40 menos 33 le da 7. 46 menos 39 le da 7 también. Bueno, gracias, licenciado. Para servirle. Porque así construimos la clase aquí para poner mire, se le suma el intervalo, 7. Simplemente eso. Link, disculpe, con una pregunta. ¿Usted va a compartir esa presentación, no? ¿Manda? Con la consulta, si usted va a compartir esa presentación, Link. Eso no. Dice que le oigo, a mí no me llega muy bien el audio. ¿Podría repetírmelo, por favor? Con la consulta, Link, si usted va a compartir la presentación después, esa, ya que nos sirve para estudiar. Hoy sí le oí bien. Sí la voy a compartir. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Mira, pues, jóvenes. Porque acuérdense que para construir las clases igual sumamos a primero el 40, el 7, el intervalo es 40. Bueno. Luego, ahora ya tenemos que abrir una nueva columna donde multiplicamos el punto medio por la frecuencia, tal y como nos dice aquí la fórmula, punto medio por la frecuencia. Y aquí no hay para dónde, tenemos que multiplicar 36 por 6 y multiplicar cada punto medio por la frecuencia, porque aquí no se le suma 7, aquí tenemos que multiplicar. Y luego que multiplicamos todos, obtenemos la sumatoria, sumamos también todos estos. Y nos da 5.694. Luego también sumamos todas las frecuencias y nos da 94. Una vez que tenemos estas dos sumatorias, la del punto medio por la frecuencia y la sumatoria de las frecuencias, ya sustituimos estos dos términos de la fórmula, el numerador y el denominador. Y aquí ponemos 5.694 entre 94. ¿Cuánto nos da esto? 5.694 entre 94. Le estoy dando tiempo para que alguien me conteste. 60.57. Pero sigue aquí. Aquí sigue, aquí vamos 4. Sigue más, ¿verdad? Pero con esto, el cuarto es suficiente.
Miren, cuando es así, entonces podemos eliminar el siguiente y nos quedamos los siguientes y nos quedamos solo aquí. Con 3. Miren, en la práctica, jóvenes, ustedes tienen su calculadora ahí. Bueno, aquí ya no hay necesidad de seguir multiplicando. Bueno, entonces, aquí redondeamos, porque necesitamos una media entera. 61 ponemos acá. Ya tenemos aquí nuestra media aritmética. Bueno, sí. Bien, ahora miren, jóvenes, vamos a hacer esto en una hoja electrónica. Nosotros normalmente tenemos dos datos, los datos de la variable y la frecuencia. Vamos a trasladarlo para nuestra hoja. Miren pues. ¿Cómo quiere tomar? Y ahora esta cosa, ¿ves? Coger despacio para leer tampoco. A ver, ¿qué para arriba? Tampoco. Vamos a tener que calcular. Miren pues, jóvenes. A nosotros nos dan estos dos. No nos dan este, normalmente. Vamos a comenzar de cero. Vamos a borrar el punto medio. Vamos a borrar este también. Lo primero que hacemos es abrir una columna para el punto medio. Podemos ponerlo aquí o podemos ponerlo acá, en estos dos. Vamos a ponerlo de este lado. Ponemos aquí. Vamos a borrar este. Ahí está. Vamos a ver, jóvenes, entonces vamos a obtener nuestros puntos medios. Solo hacemos el primero. El primero hagámoslo. Aquí con nuestra calculadora, que es 33 más 39, es 72 dividido entre 2, nos da 36. 36. Ahora lo demás ya lo podemos hacer aquí también con una fórmula. Entonces aquí tenemos más 7. Aquí me la vamos sumando más 7. Tenemos 43. Ahora esto que ya está con fórmula la vamos a copiar. Ahí está, miren, compañeros. El punto medio. El paso siguiente es multiplicar el punto medio por la frecuencia. Tenemos que hacer 1 por 1. Aquí es fácil porque solamente hacemos la fórmula aquí también. Por
por C2. Y ahí, mira, ya solo copiamos esto para abajo. Vamos a ver esto. Esto venía aquí. Ahora lo que nos dice la fórmula es sumatoria del punto medio por F. La otra nos dice sumatoria de las frecuencias. No es este. No es este, es este. Ahora ya sacamos nuestra media aritmética. Con fórmula aquí también para que pueda escribir. Vamos a ver más. Ya solo cambian los datos y no sale lo mismo. Entre F3. Ahí está bien, compañeros. Entonces ahora lo dejamos redondito con entero. Nos sale 61. Esta es nuestra media aritmética. Este es el promedio de notas que sacó en la sección del curso de estadística descriptiva en el año 2017, primer semestre. 61 puntos el promedio. Diríamos que el grupo ganó, raspado, pero ganó. Y este número representa toda la serie, 61, el promedio. Bien. Cualquier duda, jóvenes, pueden preguntar. Ahora vean compañeros. Aquí está la media aritmética. Vamos ahora a calcular la media aritmética por el método abreviado. Fíjense que ya este cuadro de distribución de frecuencias con datos agrupados, pues ya es un cuadro resumido, es un cuadro corto. Y en la estadística se utilizan muchos estos cuadros cortos porque facilitan el cálculo de las medidas. Porque es más, bueno, sobre todo antes que decía mano todo, ¿verdad? Entonces había que sumar uno por uno, luego sumar todo esto. Y eso consuma mucho tiempo. Hoy, pues con estos instrumentos tecnológicos ya es más fácil. E incluso existen unos programas en donde ya solo se le ponen los primeros datos y ya sacan todas las medidas. Entonces ahora mucho más fácil esto. Fíjense que este cuadro pues facilita más el cálculo porque es un cuadro pequeño. Pero fíjense que como aquí se trabaja con clases, luego con puntos medios, luego se redondea, podría ser que al calcular la media en un cuadro como este, haya una leve diferencia con respecto al cuadro de distribución de frecuencias con datos no agrupados, por todo esto, todos estos cálculos, ajustes que se le hacen a este cuadro. Pudiera variar un punto, por ejemplo, ser 62 o ser 60. Eso no quiere decir que está mal calculado, simplemente por los ajustes pudiera variar un poquito.
Lo más 1, lo más. Normalmente lo que varía son decimales. Bueno. Ahora vamos a abreviarlo más, dice por el método abreviado. Fíjense que en este método abreviado se aplica la siguiente fórmula. Aquí pónganme mucha atención para que identifiquemos bien cuáles son los símbolos o qué significan cada uno de los símbolos y cómo se obtienen los valores. Esta es la media aritmética. Aquí dice media aritmética es igual a XS. Media aritmética S. SS quiere decir media aritmética supuesta. Es una media aritmética supuesta. A esto se le suma las desviaciones por las frecuencias. Desviaciones por las frecuencias. Y todo eso se divide entre n. Entre n, mira. Entonces, comenzamos con lo primero. ¿Cómo obtenemos la media aritmética supuesta? ¿Esta vez cómo la obtenemos? Pues aquí tenemos nuestro cuadro con datos agrupados. Necesitamos el punto medio. Porque un punto medio nos va a servir de media supuesta. Un punto medio. ¿Cuál punto medio? Pues fíjense, jóvenes, que es el de la clase que está en el centro de la distribución. Acuérdense que son medidas de tendencia central. Pues es una media que está en el centro de la distribución. Tenemos que buscar en este cuadro cuál es la clase que está en el centro. Entonces, jóvenes, yo les pregunto, ¿cuál es la clase que está en el centro de esta distribución? ¿57? Estoy preguntando por la clase. Está bien el punto medio. Bueno, si la compañera dijo 57, aquí está el 57. No, la clase que corresponde al 57 es esta. Ahora, fíjense que aquí hay 8 clases. Y entonces no está en el centro, porque de aquí para acá hay 3 clases, pero de aquí para abajo hay 4 clases. ¿Se dan cuenta? ¿Me entienden? Sí, licenciado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues, bueno, lo que pasa aquí es que hay 2 clases que están en el centro. Es esta, es la del 54-60 y la del 61-67. Hay 2 clases. Entonces, quieren meter esta cosa ahí. ¿Cómo quieres? Hay 2 clases que están en el centro. ¿Se dan cuenta? Esta y esta. Estas 2 dejan 3 arriba y 3 abajo. Pero tenemos que decidirnos por cuál usar. ¿Qué clase usar? La respuesta es cualquiera de las 2. Ya sea el 54-60 o el 61-67. Con cualquiera de las 2 nos va a salir el mismo resultado. No importa cuál usemos. Esas 2 que están en el centro, una de ellas podemos utilizar.
Entonces, una cosa. 2. Es recomendable que utilicemos la clase menor. De estas dos, la menor es la que tiene los datos más pequeños, ¿eh? Esta. Bueno, recomendable esa. Pero no es la clase la que vamos a utilizar como media aritmética, sino el punto medio. Entonces, utilizamos este punto medio. Podemos también el 64, pero mejor el 57. Más adelante les voy a decir por qué. Vamos a usar el 57. Ahora, si se dan cuenta, jóvenes, no necesitamos todos los puntos medios, solamente necesitamos el de la clase que está en el centro. Solo ese. No hay necesidad de calcular todos estos, ni todos estos, solo este. El 54 más 60 entre 2. Y eso nos ahorra también más tiempo, a no calcular todos los puntos medios. Solo esta nos va a servir. Bueno, ahora miren, pero bueno. Paso siguiente, póngame atención. Luego que ya tenemos nuestra media supuesta, la clase que está en el centro, que es esta, a esta le ponemos, nuestra fórmula dice la sumatoria de las desviaciones por la frecuencia. Sumatoria de las desviaciones por la frecuencia. Aquí está, ¿eh? Sumatoria de las desviaciones por la frecuencia. Entonces, vamos a nuestras desviaciones. Miren, pues, jóvenes. Aquí, donde está nuestra media supuesta, y donde está el punto medio con media supuesta, la desviación es 0. Aquí ponemos 0. Hacia arriba ponemos 1, 2, 3. Vamos sumando ascendentemente, miren, vamos sumando 1 con signo negativo hacia arriba. Y para abajo con signo positivo. Así tenemos que poner las desviaciones. Luego la fórmula nos dice la desviación por la frecuencia. Entonces multiplicamos la desviación por la frecuencia. 6 por 3, 18, 9 por 2, 18, 9 por 1, 9. Como estos son el signo positivo por signo negativo, da negativo. Signos negativos aquí arriba y signos positivos aquí abajo. Aquí multiplicamos la desviación por la frecuencia. Ahora vean, si nosotros, pues puede ser que en este no, pero puede ser que en otros cálculos sí. Que si nosotros escogemos como media supuesta no el 57, sino el 64, como fíjense que entonces sucede lo siguiente, que entonces este sería 0 y para arriba serían todos signos positivos, aquí sería 0 y 3 números positivos. Entonces podría ser que al efectuarse la suma algebraica, podría ser, nos sale negativo. Y entonces complica un poco más los cálculos. Realmente no debía ser así, pero para no complicarnos la vida, que nos salga positiva la suma algebraica, entonces reducir los números, las desviaciones negativas, y por eso utilizamos
el punto medio más bajo. Tenemos menos desviaciones negativas. Entonces no va a haber al final cifras negativas. Bueno, aquí tenemos nuestras desviaciones, aquí tenemos nuestras frecuencias y luego multiplicamos las desviaciones por las frecuencias. Cualquier pregunta la pueden hacer. Sumemos, multiplicamos frecuencia por desviaciones, 18, 18 y 9. 9 por 9, 20 por 2, 44, 2 por 4, 12, 2 por 4, 8. Vean, hasta las cantidades son pequeñas, miren ustedes. Aquí llevo tiempo porque estoy explicando. Pero en la práctica sale muy rápido. Ahora hacemos la suma algebraica. Una forma de hacerla manualmente es sumar primero todas las cifras negativas. ¿Cuánto nos salen las cifras negativas, compañeros? $45, licenciado. 45. ¿Y cuánto nos salen las positivas? 93. 93. Entonces, 93 menos 45, la suma algebraica es 48. Aquí está, 48. Ahora sumamos todas las frecuencias, nos da 94. Y luego esto, jóvenes, ya sustituimos aquí en la fórmula. Ponemos aquí la sumatoria de las desviaciones por las frecuencias, 48. Esto dividido entre la sumatoria de las frecuencias, 94. Ahora, aquí hay una suma, luego una división y luego una multiplicación. Entonces, miren, compañeros, en este caso, primero realizamos esta división, 48 entre 94. Y cuando dividimos 48 entre 94, el resultado es 51, 0, 6, 3, 8, 0, 6. Si nosotros redondeamos, nos queda 0.511. Si no queremos utilizar solamente 3 decimales, sino que queremos utilizar todos los decimales que están en la calculadora, lo dejamos así. Y luego lo multiplicamos por 7. Luego aquí nos sale 5, 7, 4. Y acá nos sale 5, 7, 7. Varía el tercer decimal, pero eso no afecta para nada nuestro resultado final. Bueno, fíjense, aquí tenemos 5.11 y eso lo multiplicamos por el intervalo. Primero hacemos la división, luego lo de la división multiplicamos. Y cuando multiplicamos nos sale 3.577. Ya de último sumamos. 3.577 más 57 nos sale 60.577, que al redondear nos da 61, igual que nos salió en las operaciones anteriores, en los cuadros anteriores, en las distribuciones anteriores. Nos da también 61. Aquí, pues todas coincidieron, todas nos dieron 61. Pudiera ser que al hacerlo por este método también variara un poquito, cachito. Bueno, entonces ahí está, jóvenes, el cálculo de la media aritmética por el método abreviado.
A continuación, les solicito que realicemos nuestro ejercicio de la página 100. Vamos a ver. Este que está aquí, ¿eh? La página 100. Vamos a encontrar la media aritmética por el método tradicional y por el método abreviado. Entonces, jóvenes, por favor, hagámoslo. A ver cuánto consumimos de tiempo. Y luego lo hacemos acá. El compañero que acaba de entrar, estamos resolviendo el ejercicio de la página 100.
Compañeros, voy a dejarles de tarea el terminar estos 2 ejercicios y los resolvemos el próximo día de clase. Así que pueden resolverlo tranquilos en su casa y nos vemos el próximo día. Gracias, licenciado. Excelente, muchas gracias. Licenciado. Feliz tarde. Pasen Gracias, buenas licenciado.